el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 1 y siguiente. En este Evangelio vamos a escuchar el sermón de las 7 palabras. Las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz las vamos a meditar y a explicar una por una. No puedes dejar pasar la Semana Santa sin escuchar este Evangelio que nos va a ayudar a todos a reflexionar una a una de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Y al final del sermón usted podrá decir: de las 7 palabras me gusta esta, y de las 7 palabras aprendí esto. Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes.
prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, sus comandantes y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroguen a los que me han oído sobre los que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué? ¿No te vi yo con él en el huerto? Apenas volvió a negarlo, enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si no fuera un malhechor, no te los habríamos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y les dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿esto lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él culpa alguna. Entre ustedes es costumbre de que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas.
Pilato salió otra vez fuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes, los judíos, le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino éste ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato le contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron suerte a mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En este momento el Evangelio, la palabra de Dios, donde meditamos la pasión de Jesús, la liturgia nos invita a arrodillarnos, nos invita a todos a colocarnos de rodilla. Vamos a orar por la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores que padeció por nosotros. Oremos a Dios, meditando el sufrimiento que nos trajo la redención. Nos colocamos de pie, por favor. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ni un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole a Él que nos ilumine. Digamos todos juntos: ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes
Amén. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos y echaron a suerte. Queridos hermanos, en la primera palabra de Jesús meditamos la ignorancia que tenemos los seres humanos al cometer una mala acción. Cuando el Señor dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, nos muestra la ignorancia, la falta de educación, la falta de sabiduría, la falta de entendimiento, la falta de conocimiento de las cosas de Dios para las personas que lo están escupiendo, golpeando, maltratando, para las personas que lo están lastimando. Cuando el ser humano es ignorante del daño que hace a la otra persona, cuando el ser humano es ignorante de lo que puede ocasionarle a la otra persona, cuando el ser humano con lo que hace, con sus acciones, no se imagina, no reflexiona de lo que puede sufrir el otro, cuando nosotros los seres humanos con palabras, con acciones, con gestos hacia las otras personas las lastimamos y las herimos, Jesús exclama: perdónalos, Padre, por su ignorancia. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y en esta palabra expresa el sentir de todas las personas que sufren en silencio por nuestros pecados. Cuando miramos mal a alguien y lo hacemos sentir mal. Cuando con una palabra nosotros expresamos groserías o expresamos inferioridad para el otro o expresamos cosas feas en las otras personas. Cuando por ser jefes, por ser personas patrones o por ser coordinadores o líderes, ofendemos, humillamos al otro. O cuando queremos ser orgullosos y prepotentes y con nuestra prepotencia lastimamos a las otras personas. A Jesús lo lastimaban con piedras, con palos, escupiéndolo, riéndolo. Y Jesús dijo: perdónalos porque son unos ignorantes que no saben lo que hacen. Jesús entonces expresa: la ignorancia del ser humano hace sufrir a las personas. Cuando ustedes y yo desconocemos el sufrimiento que tiene papá y mamá por nuestras malas acciones, cuando el esposo desconoce el sufrimiento de la esposa debido a la infidelidad, cuando la esposa desconoce el sufrimiento que tiene su esposo debido a su mal comportamiento, cuando los hijos lastiman con sus acciones a los padres, Jesús llega a exclamar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si supieran el daño que van a ocasionar, si supieran lo feo, lo malo,
el sufrimiento que nos va a traer, no lo harían. No se portarían mal mis hijos, no se portaría mal mi esposo, mi esposa. Cuando el ser humano es ignorante y no sabe los daños que se ocasiona el tanto consumir refresco y comida chatarra, el tanto exponerse al televisor, al celular, se hace daños a sí mismo, Jesús dice, perdónalo, Padre, porque ese no sabe ni lo que está haciendo, se está matando él mismo y no sabe. Cuando nosotros destruimos a la naturaleza, el medio ambiente donde vivimos, talamos, quemamos, destruimos el hábitat donde nosotros vivimos, Jesús llega a decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace el daño, el calor que está creando, el daño a la capa de ozono. Cuando ustedes y yo robamos, cuando ustedes y yo nos portamos mal y nuestras acciones le quitan la comida, al robarle a alguien le quita la comida a otro, Jesús dice, ese no sabe ni siquiera lo que está haciendo. ¿Cuáles son tus comportamientos en los cuales no has caído en cuenta que estás ofendiendo a Jesús, que estás ofendiendo al Señor? ¿Cuáles son esas acciones que nosotros estamos cometiendo, que todavía no hemos caído en cuenta que lastiman a Cristo? Cuando nos confesamos mal, cuando vamos a comulgar y nosotros no nos hemos confesado, cuando vamos a la Santa Misa y nos quedamos dormidos, cuando no leemos la Biblia, cuando no nos formamos y no nos preparamos en los caminos de Dios, no has hecho primera comunión, confirmación, no sabes ni siquiera lo que estás haciendo. Cuando una persona se quiere quitar la vida, atenta contra su vida, no sabe lo que hace. Y Jesús dice, Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La ignorancia en nosotros nos lleva a realizar acciones de las cuales después nos vamos a arrepentir, pero de las cuales Dios nos va a pedir cuenta. ¿Cuáles son esos pecados que te llevan ciego? En vez de darle la comida a sus hijos, se la está gastando en aguardiente, en droga, en prostitución. La mamá que no sabe lo que hace cuando le quita la vida a su hijo en el vientre. El hombre y la mujer que no son capaces de reconocerse como hombre y como mujer y quieren cambiar su sexo, no saben lo que hacen. Las personas que atacan a la iglesia no saben lo que hacen. El católico que anda con los protestantes escuchando su música, yendo a sus cultos, no sabe lo que hace. Si supiera que algún día va a cambiar de religión y va a perder su fe, no lo hiciera. Pero como no sabe lo que hace, la ignorancia le lleva a reírse, a mofarse. La ignorancia le lleva a pecar y cada día más se hunde. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra de Cristo. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Conmigo estarás hoy en el paraíso, conmigo estarás hoy en el paraíso, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra. San Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra Jesús se la dice a una persona que se había portado mal. Era catalogado como un ladrón, un asocial,
que al encontrarse con Jesús en el mismo suplicio, le llega a corregir al otro que se reía de Cristo. ¿No temes ni a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros sí lo merecemos, Él no lo merece. A un ladrón que se arrepiente, a un pecador convertido a Cristo. Por eso la palabra enseña, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta para que viva. Y este ladrón se convierte, cambia su actitud y le pide a Jesús que lo reciba en su reino. Esta palabra nos debe ayudar a todos a convertirnos, a cambiar nuestras actitudes malas. ¿Cuánto tiempo llevas robando? ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo? ¿Cuántos tiempos llevas fornicando? ¿Cuánto tiempo llevas en la infidelidad, en la brujería, en cualquier pecado, vicio, y todavía no te has convertido? Aquel ladrón cambió su actitud, cambió su vida en un instante a Cristo y le pidió que lo recibiera en su paraíso. Y Jesús no se hizo esperar. Jesús no dijo no. Jesús no lo rechazó. Jesús no le dijo, no Señor, no se ha aprovechado. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te lo aseguro, hoy. Y el hoy significa que Jesús quiere que ustedes y yo cambiemos hoy. No mañana, no pasado. No le demos riendas al pecado de días, años, 20, 30 años en concubinato, 40 años robando, 50 años mintiendo, toda la vida en brujería, toda la vida llevando una forma inadecuada de vicio y de pecado, y no queremos cambiar. Pero aquel ladrón cambió su actitud y Jesús le tendió los brazos y le dijo, claro que sí, hoy. A veces a nosotros nos hace falta la reflexión y el cambio de vida. Vemos el pecado, lo conocemos, sabemos que estamos viviendo en pecado y no queremos cambiar, no queremos mejorar, no queremos darle una vuelta a la vida. Somos como aquel joven rico que nos acercamos a Jesús. ¿Qué nos falta para conseguir la vida eterna? Cumple los mandamientos, ya los he cumplido. ¿Cuáles son? ¿Qué me falta? Jesús le dijo, una cosa te falta. Vende lo que tiene, reparte el dinero a los pobres y luego me sigues. Y se fue aquel hombre, se alejó de Jesús porque tenía muchas riquezas. Tenemos muchos pecados. Si voy a la iglesia, se cae la iglesia. Si voy a la iglesia, se quema la iglesia porque soy tan pecador. Si voy a la iglesia, no soy capaz ni siquiera de acercarme a Jesús. No levanto los ojos al cielo. No soy capaz de reconciliarme con Él. Te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes tú sin confesarte? Sin reconciliarte con Jesús. Aquel ladrón vivió toda su vida robando, lo agarraron en la acción, en el pecado, en la fechoría, y que robaba y era agarrado robando, le quitaban la vida. Y ya cuando iba a morir, cuando ya sabía que lo estaban crucificando, estaba clavado en la cruz, se acordó de Cristo y tuvo la oportunidad de arrepentirse. Muchas personas dejan el arrepentimiento para el final. Muchas personas dejan el arrepentimiento para la última hora sin saber cuál va a ser su última hora. Muchas personas dicen, yo me convierto cuando ya me esté muriendo. Usted no sabe de qué manera se va a morir. Usted no sabe de qué manera va a encontrar la muerte, se va a encontrar con Dios. Ojalá
que el día que nos encontremos con Dios no nos encontremos llevando una vida de pecado, una vida de fechorías, una vida de malas acciones. Mientras que estemos vivos, Dios todos los días nos regala la oportunidad para convertirnos. En esta Semana Santa usted debió tener la oportunidad para confesarte. Y si no te confesaste en esta Semana Santa, perdiste el tiempo. Si no te reconciliaste con Cristo, perdiste el tiempo. Y la muerte nos puede llegar de repente y no nos va a avisar. San Juan 6:54 nos enseña que para tener vida eterna debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Y mucha gente en esta Semana Santa ni se confesó, ni mucho menos comulgó. Hoy estarás conmigo en el paraíso nos debe enseñar a todos que la muerte está a tu puerta. Pecador, alerta, la vida es insegura, el tiempo es incierto. Hoy estamos vivos, pero mañana estaremos muertos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, segunda palabra de Cristo en la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Allí está tu madre, allí está tu hijo. Allí está tu madre, allí está tu hijo. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tercera palabra, San Juan capítulo 19, versículo 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa. La tercera palabra de Jesús en la cruz nos muestra el cariño que sentía el Señor por su mamá, el valor grande que le daba a su mamá, el valor grande que le daba a aquella mujer que lo tuvo en su vientre, que lo crió, que lo acompañó hasta el pie de la cruz. Y también nos muestra el cariño y el amor que la mamá tenía por el hijo, que lo cuidó, que lo protegió y que lo acompañó hasta el punto de verlo morir sufriendo y llorando. Hoy día el amor de los padres se ha perdido hacia los hijos, y hoy día el amor de los hijos se ha perdido hacia los padres. Los padres quieren más a sus mascotas que a sus hijos. Y los hijos quieren más sus videojuegos que a sus padres. El día en que el papá falta en la casa o la mamá falta en la casa porque se muere, ese es el día en que realmente se retoma el amor y el cariño al papá o a la mamá, pero realmente es tarde. El día en que los hijos falten a la casa y no estén, ese es el día en que el papá y la mamá los amen realmente y le presten atención. Pero ya es tarde. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Esta palabra nos debe llevar a reflexionar a todos de que en la vida es cuando ustedes y yo podemos hacer algo por nuestros padres.
y los padres pueden hacer algo por sus hijos. No está bien que a su papá y a su mamá le falte la medicina. Hijo, ahí tienes a tus padres, encárgate de ellos. No está bien que a sus padres se les esté cayendo la casa y usted viviendo cómodo y no les tienda la mano en la ayuda, en la reparación de las goteras de la casa. Hijos, ahí tienen a sus padres, ayúdenlos. No está bien que a los padres les falte el alimento cuando en su despensa hay comida. Hijos, ahí tienen a sus padres. ¿Por qué ustedes los olvidan? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu padre. Son las palabras de Cristo en la cruz. Y cuánto desamor hay de los hijos con los padres. Los tiran en los ancianatos. Los botan como si fueran cualquier cosa a un geriátrico, en un hospital los abandonan, les son estorbo. Los hijos se avergüenzan del papá y de la mamá. Hijos, ahí tienen a sus padres. No los boten, no los tiren, no los lastimen, no los humillen. No crean que son ancianos y por eso no les sirven para nada. No son un cero a la izquierda. Cállate, papá, cállate, mamá. Me molesta lo que dice, me fastidia tus palabras. No quiero oírte. Esas son las palabras de hoy día que los hijos les dicen a sus padres. Y Jesús hoy en el Evangelio nos recuerda: hijos, ahí tenemos a los padres. No los lastimemos, no los hiramos, no los tratemos mal. Le daremos cuentas a Dios por lo que hagamos los hijos por nuestros padres. Padres, ahí tienen a sus hijos. No los maten en el vientre. No les causen la interrupción de un embarazo. Porque si es su hijo, usted desde pequeño no tiene que destruir o tratar de destruir a su hijo, acabando y quitándole la vida. Usted no tiene que ir a abandonar a su hijo en un basurero, botarlo, regalarlo. Padre, madre, ahí tienen a sus hijos para que se encarguen de ellos, los cuiden, los favorezcan, los eduquen. Ahí tienen a sus hijos para que les enseñen los valores cristianos, padres. Ahí tienen a sus hijos para que les enseñen, le den la educación cristiana adecuada. Niños sin primera comunión, gracias a la culpa de los padres. Niños sin bautizo porque los padres no han querido bautizar. Niños sin saber leer la Biblia. Niños sin catequesis. Niños sin ir a la misa porque cuando llega el domingo el papá dice: me quedo en la casa cuidando al niño. Y dice la mamá: el niño no puede ir a la iglesia porque habla mucho. Y muchos niños se han quedado sin los principios cristianos gracias a los padres que no han querido dárselos. Niños sin educación, niños aguantando hambre, el papá gastando la plata en aguardiente, en miche, y los niños ahí abandonados, todos mugrosos y sucios, porque la mamá no se ha dignado bañarlo, saciarlo, sin saber leer, sin saber escribir, analfabetas totalmente, llenos de una barriguita llena de puros parásitos, porque el papá y la mamá se olvidaron de ellos y fueron y los lanzaron a los abuelos y le dijeron: papá, mamá, cuídenme, aquí están sus nietos, cuídenlos, ahí están. Padres irresponsables que en un momento determinado tuvieron a sus hijos y se olvidaron de la paternidad y de la maternidad. Y hoy Jesús dice: padre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. El papá y la mamá deben ayudarse para educar a los hijos. Y los hijos deben honrar y respetar a sus padres sin levantarle la mano y obedeciéndoles. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es la tercera palabra de Cristo en la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti.
¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta palabra de Jesús en la cruz. San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta cuarta palabra de Jesús en la cruz, meditamos a los que sufren, a los que padecen, a los que se sienten abandonados. Meditamos a Jesús sufriendo en los pobres, que cuando llega la hora de comer no tienen nada para colocar en su plato y dicen: Dios mío, si tú existes, ¿por qué me has abandonado y no tengo comida? Meditamos a los que no tienen ropa, mientras que nuestros closets están llenos de ropa. Y cuando van a vestir no tienen cómo vestir porque andan desnudos y dicen: Señor, ¿por qué me has abandonado y no tengo cómo vestirme? Meditamos el sufrimiento del ser humano que cuando lo siente pega el grito al cielo y dice: Dios, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas solo? Aquellos que están en la cárcel injustamente por culpa de una venganza de un abogado, de un juez que lo mandó allá y dice: Señor, yo no hice nada, ¿por qué me has abandonado? A aquel que le matan un familiar y nadie hace justicia, y esas personas andan en la calle con libertad quitándole la vida a los otros, dice aquel: Señor, se me fue mi familiar, le quitaron la vida, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de dolor, de sufrimiento, de angustia y desesperación que siente el ser humano a causa de una situación que nosotros provocamos o que otros provocan. Pero también es el grito del papá que ve que sus hijos son unos desobedientes, unos groseros, unos altaneros, que les dio todo. Y aquellos hijos se portaron mal con su papá y dice el papá: ¿qué estaré pagando, Dios mío? ¿Por qué me abandonaste con estos hijos que se me echaron a perder? Los eduqué bien y se perdieron en la vida. Es el grito de la mamá que ve que sus hijas se han perdido en la prostitución, en el alcohol, se han perdido en los vicios y a eso no les enseñó y dicen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado con mis hijos que llegan tarde, mis hijas que me trasnochan, mis hijas que llevan una vida promiscua y hacen lo que quieran? Es lo que expresa el ser humano cuando siente un dolor. Es lo que dice la mujer cuando el hombre le fue infiel y le puso los cuernos y se fue con otra y la abandonó con sus hijitos, y allá está solita, abandonada, angustiada y triste, y llega y dice: Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Qué hice para que mi esposo se fuera con otra? Es el grito de dolor cuando el esposo llega del trabajo cansado, fatigado, angustiado, y la mujer lo agarra con la misma cantaleta y con la misma pelea y con los mismos insultos, y dice el hombre: estoy cansado de trabajar, Señor, vengo llegando. ¿Por qué me abandona? ¿Por qué mi mujer no se porta bien y deja la grosería? ¿Y por qué mis hijos siguen comportándose de esa manera y son unos desagradecidos?
El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son los dolores que nosotros sentimos cuando se nos muere un familiar y decimos, si Dios existe, ¿por qué te lo llevaste? Aquel grito de dolor que tienen los jóvenes porque otros se burlan, se ríen, le hacen mofa, porque tiene un defecto físico, porque tiene una condición diferente. Dice aquella persona que es humillada, señalada, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Jesús sintió el abandono, la burla, la risa, los señalamientos. Jesús sintió la soledad y al sentir la soledad, la burla, la risa, el desprecio, la saliva, los impulsos, los malos tratos, llegó a gritar, Dios, ¿por qué me abandonas? Cuando ustedes y yo estamos en una situación difícil de la vida, enseguida reprochamos y reclamamos a Dios. Pero esas situaciones no las causó Cristo, la causaron los verdugos que lo lastimaron, los verdugos que lo señalaron, los verdugos que lo escupieron, los verdugos que lo crucificaron. Y ustedes y yo nos convertimos en verdugos cuando señalamos, apuntamos, maltratamos. Cuando con nuestras palabras la hacemos a la otra persona la vida imposible, cuando con nuestras acciones lastimamos al otro, entonces Jesús grita, Dios, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué llegué a caer en esta situación? A causa de nuestros pecados y de nuestras malas acciones, Cristo grita, pero también grita el esposo, la esposa, los hijos, los familiares, los amigos, los vecinos. Aquellas personas que sufren nuestras groserías, nuestros pecados, nuestros malos comportamientos, nuestros malos tratos, nuestro mal carácter, nuestro mal comportamiento, lo están sufriendo otros. Y es hora de mejorar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta palabra de Jesucristo en la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Dijo, tengo sed, lanzó un fuerte grito. Dijo, tengo sed, lanzó un fuerte grito. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Tengo sed. Quinta palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetando a una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. En esta quinta palabra vemos dos actitudes, la de Cristo y la de los soldados. Cristo tiene sed, cansado, agobiado por el sol, cansado, agobiado por los maltratos, por el calor, por la cruz, dice, tengo sed. Los soldados le dan una respuesta a su petición. Sí, los soldados no dejan de oír lo que él tiene, la necesidad. Le responden su necesidad. Pero cuando Jesús dice, tengo sed, no le dan de beber agua,
no le dan de beber vino, le dan de beber vinagre amargo que va a causar en las heridas de su rostro, que va a causar en las heridas de sus labios, donde caiga el vinagre, dolor, sufrimiento, desesperación, angustia. Los soldados no satisfacieron la necesidad de agua que tenía Cristo, por el contrario, querían causarle hasta el último dolor dándole vinagre. Es como que usted agarre, tenga una herida y se coloque un poquito de alcohol, le arde. Imagínense a Cristo todo roto, todo sufriendo, todo golpeado en la cara, y los soldados dándole vinagre con una esponja que aparte de la cara le agarraba la nariz, los labios, y cuando les picharon la esponja salió por su cuerpo, por su costado, por todo su cuerpo, y el ardor y el dolor fue terrible. Ese mismo vinagre es lo que le damos nosotros a las personas cuando nos hacen una petición y nosotros no le damos una respuesta. Tengo hambre. Llega el pobre a pedirnos comida y nosotros no le damos nada. Eso es darle vinagre. Tengo hambre y le damos comida dañada, picha podrida que tenemos. Eso es darle vinagre. Quiero que usted mejore en su vida, hijo. Quiero que tengas un buen comportamiento. Quiero que cambies esas aptitudes. Dejes de lado el vicio y te conviertas. Y en vez de escuchar a tu papá y a tu mamá y darle agua que te pides de cambio, le estás dando vinagre porque vas como hijo de mal en peor. Eso es vinagre. Vinagre es lo que el esposo le da a la esposa con su mala vida. Vinagre es lo que el esposo le da a su esposa con su mal comportamiento, con sus borracheras, con sus golpes, con sus gritos y con sus insultos. Le está dando a la mujer que un día le dijo yo te amo y te amaré para toda la vida. Vinagre, y vinagre puro, vinagre del bueno. La está hiriendo, la está lastimando. Vinagre es lo que usted le está dando a su esposo, que en vez de tratarlo con cariño y con amor, que le pide que le atienda, que le quiera, que le escuche, que no pelee más, usted cuando llega a su casa lo que hace es pelearlo, correrlo, maltratarlo. Vinagre es lo que los empleados le dan a sus jefes cuando los roban, cuando les quitan las cosas. Vinagre es lo que los empleados le dan a sus jefes cuando por culpa de sus malos comportamientos hacen falta cuentas, hace falta dinero, hace falta mercancía. Y dice el jefe, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué mis obreros, los que yo alimento, los que yo ayudo, los que les pago un sueldo, me están robando? Vinagre es lo que le da el jefe a los empleados también cuando a su tiempo no les paga la mensualidad, cuando a su tiempo no les paga lo que les debe, cuando no les da beneficios, cuando los olvidan, los maltratan y los gritan. El vinagre se lo damos nosotros a las personas cada vez que con nuestras acciones nos portamos mal y decimos cosas malas y actuamos de la peor forma. ¿Cuánto vinagre hemos dado? Tengo sed. Jesús tenía sed. Tu padre, tu madre tienen sed de cambio y tú no has cambiado. Tu esposo, tu esposa tienen sed de cambio y todavía no has cambiado. Tu jefe, el que te empleó, tiene sed que tú cambies y todavía no has cambiado. Hoy Jesús grita al mundo, tengo sed. Y lo que el mundo le da es vinagre con pornografía, colocando por arriba. Lo más importante no es la Biblia, sino el teléfono. Le damos vinagre. Lee la Biblia, no me importa la palabra. Le damos vinagre. Vamos a la misa, a mí no me importa la misa. Le damos vinagre a Dios. Estamos acostumbrados a darle vinagre a Dios cuando todavía 20, 40, 50 años sin casarse y todavía no se han casado. Estamos acostumbrados a darle vinagre a Dios, que es lo que dicen los niños, tengo hambre y mi papá se gasta la plata en aguardiente, en vicio y en pecado, y no le estamos dando a la gente lo que está pidiendo, que es agua para que sacie la sed, el hambre, la necesidad. Y ustedes y yo
nos hemos convertido en personas que no tenemos compasión de nadie ni de nada. Vemos a alguien sufriendo y no somos capaces de tenderle la mano, de ayudarle ante el sufrimiento y al dolor. La quinta palabra de Jesús en la cruz nos debe ayudar a reflexionar. Tengo sed. No le demos vinagre a Dios. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Todo está cumplido y entrega su aliento, y emana agua y sangre del costado abierto. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Todo está cumplido. Sexta palabra de Jesús. San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta palabra de Jesús nos lleva directamente a los mandamientos de la ley de Dios. Primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ya cumpliste este mandamiento de la ley de Dios? ¿Ya para ti lo primero es Dios antes que cualquier cosa? ¿O todavía no lo es? ¿Dios es importante en tu vida y las cosas de Dios también? ¿O todavía no has cumplido con el amor a Dios? El amor se demuestra con acciones. No es solo decir: Señor, yo creo en ti. Jesús dice en Mateo 7, 24. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Les voy a decir: no los conozco. Segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Eres de los que andan jurando? ¿Eres de los que andan tomando el nombre de Dios en vano con chistes, con cuentos, con fábulas de las cosas de Dios, de los ministros, de los sacerdotes, de las monjas? ¿Tomas el nombre de Dios en vano para hacer juramentos? Tercer mandamiento: todo está cumplido. Santificarás las fiestas. ¿Cuántos domingos tenías sin ir a misa? ¿Cuántos domingos dejas sin ir a misa? En Semana Santa, ¿fuiste todos los días a la Santa Misa? ¿Participaste de la Eucaristía? Cuando estás en la iglesia, estás en la misa, estás concentrado o entretenido con su celular, o entretenido con el niño, con la niña, o entretenido con los cuentos, viendo a quién critica. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Para ti, papá y mamá son importantes. ¿Ya eres obediente? ¿Ya los honras? ¿Ya los respetas? ¿Ya les haces caso? ¿O todavía no lo estás haciendo? ¿Levantaste la mano a tu papá y a tu mamá? ¿Le has gritado a tu papá y a tu mamá? ¿Te portas mal con tus padres? ¿Eres un mal portado con aquellas personas que Dios colocó para que te ayudaran, para que estuvieran contigo? ¿Eres una persona grosera, altanera con tu papá y con tu mamá?
ese mandamiento hay que cumplirlo también. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. ¿Ya frenaste tu lengua? ¿Ya le pusiste freno a los que dices, a los que hablas? ¿O eres de los que critican? ¿Eres de los que acaban a los otros con palabras, con gritos, con insultos, con malos tratos? Mucho cuidado con lo que dices. Mucho cuidado con lo que expresas. Todo está cumplido, la palabra de Jesús. ¿Ya cumpliste con lo que Dios manda? ¿Ya le cumpliste a Dios? ¿O todavía andas matando, quitándole la vida a la gente? Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. ¿No te has casado por la iglesia? ¿Andas fornicando? ¿Andas viviendo en concubinato? ¿Andas en orgías? ¿Andas en pornografías? ¿Andas en masturbación? ¿Andas en pecados de la carne cometiendo actos impuros de impureza en público? ¿Te vistes mal? ¿Andas exhibiendo tu cuerpo? ¿Andas mal vestida? ¿Andas mostrando tu cuerpo, tus senos, tu rabo, todo tu cuerpo, tu ombligo? No cometerás actos impuros. No robarás. ¿Has tomado las cosas ajenas del otro? ¿Andas quitándole al otro, colocando más peso en la balanza a favor tuyo, disminuyendo las balanzas? ¿Alteras los pesos y medidas en los comercios para cobrarle más a las personas que van? ¿Vendes mercancías en mal estado? ¿Los dineros que prestas los cobras con intereses y robas? ¿Participas en tomar cosas ajenas? ¿No pagas al trabajador su salario? ¿No devuelve lo prestado a las personas? Octavo mandamiento. No dirá falso testimonio ni mentiras. ¿Eres un mentiroso? ¿Dices mentiras a todo el mundo? ¿No sabes decir la verdad? ¿Todo está cumplido? Todavía te falta algo. Mucho cuidado. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Dejan que los malos pensamientos vuelen en tu mente. Deja que los malos pensamientos vuelen en tu imaginación. ¿Cómo será estar con aquella mujer? ¿Cómo será estar con aquel hombre? Uy, si aquella fuera mi esposa. Uy, oiga. Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Ni la mujer, ni el carro, ni la casa, ni la fortuna. Si yo tuviera lo que aquel tiene, andamos codiciando todo lo que las personas tienen. Y eso es un pecado. No codiciarás los bienes ajenos. Cuando Jesús dice todo está cumplido, ahí tenemos los 10 mandamientos para hacer un buen examen en este día, para poderlos reflexionar todos y poder corregir las malas acciones y dejar los pecados que tenemos encima, que tanto feo nos hacen, que tanto bulto nos hacen. Cuando Jesús dice todo está cumplido, está expresando la sexta palabra que nos hace falta. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Séptima palabra. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre,
En tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En esta palabra, ustedes y yo debemos reflexionar que en los momentos donde no podemos hacer nada, que en los momentos en que somos humanos, en los que somos vulnerables, he hecho todo lo que está a mi alcance. He puesto toda mi fuerza, he puesto todo mi empeño, he sacrificado toda mi vida, pero no he podido hacer o las cosas no salieron como yo esperaba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que se haga tu santísima voluntad. Hay muchas personas que quieren hacer las cosas a la fuerza, pero no les salen como lo esperan, que quieren hacer las cosas a su manera, pero salen totalmente diferentes. Hay muchas personas que quieren hacer todo con dinero o con palancas o con amigos y no lo logran. Y es el momento de dejar a Dios ser Dios, de dejar a Dios actuar y encomendarse a la oración y encomendarse al Todopoderoso. Dice la palabra: ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? En la vida andamos jugando a ser Dios. Queremos hacer todas las cosas en el momento que queramos, en el momento que decimos y de la manera que nosotros queramos. Y Jesús dice: no, Señor, debemos encomendar nuestra vida a Dios. Cuando te levantes en la mañana, debes hacer una oración y después de la oración decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que en este día se haga como tú quieras. Cuando tengas algún proyecto, cuando tengas algo por hacer, que usted pueda decir: si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. No podemos olvidarnos que tenemos un Padre que nos ayuda, que nos socorre, que nos ama, que nos tenderá la mano. No podemos olvidarnos que tenemos un Padre que siempre estará dispuesto a socorrernos. El día en que ustedes y yo nos olvidamos de Dios, entonces nos creemos autosuficientes. Jesús llegó a decir, el Hijo de Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no puedo más, ya sé que voy a morir, ya me estoy muriendo, en tus manos me abandono. Tú eres el encargado de mi vida, socórreme, auxíliame. De aquí para adelante le toca a usted. No nos creamos autosuficientes, no nos creamos por encima de Dios. No nos creamos las personas más grandes del mundo, los capaces. No. Dios nos ha dado capacidades, potencialidades. Pero llega un momento en que nos encontramos con límites. Llega un momento en que nos encontramos con obstáculos. Llega un momento en que ustedes y yo, por más fuerza, por más dinero, por más energía, por más juventud que tengamos, no podemos hacer nada. Y es el momento de dejar a Dios actuar. Es el momento de dejar a Dios hacer su obra. Hay gente que se frustra. Hay gente que cae en depresión. Hay gente que cae en angustia, cae en pecado de tristeza. Hay gente que se viene al suelo y se desploma porque no logró sus objetivos. Y no los logró porque no encomendó su vida al Señor. Aprendamos de Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu cuando un negocio no te salga bien. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu cuando estés pasando por un accidente.
En vez de decir una grosería, di: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu cuando lo estén robando, cuando lo estén atracando, cuando esté secuestrado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu cuando tengas un examen bien difícil y no puedas pasarlo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu cuando vayas al médico y el médico te vaya a decir o esté a punto de decirte: te vas a morir, tienes una enfermedad terminal, o te lo haya dicho: estás acabado, tienes 1 mes, 2 meses de vida. Di: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estés en una situación muy difícil, no encuentres empleo, no encuentres lo que busca, estás frustrado, deprimido, acabado, encomienda tu espíritu en las manos de Dios. Jesús estaba en la cruz clavado. Jesús estaba a punto de morir. Y cuando vio que no había solución, dijo: tengo un papá, a las manos de Él me voy a abandonar. Padre, aquí estoy, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Así me muera. Yo creo en Dios, así me hayan dicho que Dios no existe. Yo creo en Dios aunque no haya esperanza. Yo creo en Dios aunque todo el mundo me dé la espalda. Yo creo en Dios aunque todos se opongan. Padre, en tus manos me encomiendo. Encomiendo mi vida, encomiendo mi familia, encomiendo lo que soy. Esa es la 7ª palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.